Iniciem ja pròpiament la part acadèmica de la jornada amb la ponència inaugural a càrrec del doctor Manuel Villòria. El doctor Manuel Villòria és llicenciat en Dret i Filologia, és doctor en Ciència Política per la Universitat Complutense de Madrid i és catedràtic precisament d'aquesta matèria a la Universitat Rei Juan Carlos, també de Madrid. A més d'això, ell col·labora també com a professor visitant no només en aquesta universitat, sinó com a professor visitant en diverses universitats espanyoles i europees i d'Amèrica fins i tot. És autor de més d'un centenar, que aviat és dit, de publicacions en aquesta matèria, entre monografies, articles doctrinals, manuals i de més. És també consultor en aquesta matèria del Banc Mundial, de l'OCDE, de la Unió Europea. És també fundador i membre de la Junta Directiva de Transparència Internacional, segurament l'entitat a nivell internacional més prestigiosa sobre aquesta matèria i, en definitiva, és un dels més acreditats experts en la matèria a nivell europeu. Per tant, és un goig tenir-lo amb nosaltres i no només en aquesta conferència, sinó, com haureu vist, com a director acadèmic d'aquestes jornades. Per tant, moltes gràcies i té la paraula el doctor Villòria. Bon dia. Jo voldria començar agraint a la Diputació de Barcelona la invitació que m'ha fet per dirigir aquestes jornades. Després jo faré la meva intervenció en castellà perquè el meu català no és suficient bo per fer-ho i després faré la coordinació de les diferents meses que tenim aquí en aquesta jornada. Bueno, en primer lugar, permítanme empezar haciendo un diagnóstico. Me gustaría hacer un diagnóstico de la situación. ¿Por qué estamos hablando ahora mismo tanto de buen gobierno, de transparencia? ¿Por qué hablamos de integridad? Bueno, para empezar, tenemos que reconocer un hecho y es el de que las sociedades, cuando cambian sus formas de producción, cuando cambia la forma en la que trabajan gracias a las nuevas tecnologías, cambian sustancialmente también sus formas de legitimar el poder y sus formas de organizarse y estructurarse socialmente. Es decir, un cambio tecnológico no es un cambio menor. Un cambio tecnológico puede significar un cambio de sociedad y, de hecho, la sociedad industrial fue consecuencia del desarrollo de la máquina de vapor y del nacimiento de la industria, que dio lugar a la urbanización, al desarrollo de la cuestión social, a múltiples transformaciones sociales y culturales que todos conocemos. Cuando llegan las nuevas tecnologías de información y comunicación, también estas transformaciones se están produciendo. Se está produciendo una transformación muy profunda en la estructura social. La globalización es un fenómeno que ya existía anteriormente, pero las nuevas tecnologías de información y comunicación la permiten ahora mismo a una velocidad y a unos niveles extraordinarios y empezamos a vivir, como dice Manuel Castells, en una sociedad red con todo lo que esto implica. Implica nuevas normas, normas que se internacionalizan, normas mucho más interconectadas globalmente, nuevos discursos políticos, nuevas estrategias de acción política. Hoy en día, para legitimarse el poder, ya no le basta con elaborar normas y con tratar de explicarlas de la mejor manera posible, sino que tiene que, de alguna manera, explicar cómo hace las normas, intentar demostrar que la forma de hacer las normas también es, de alguna forma, democrática, es una forma abierta, es una forma en la que están implicados la mayoría de los stakeholders, la mayoría de los implicados en la norma, de los afectados por la norma. Es decir, que vivimos una nueva era, una forma distinta de legitimarse el poder, con ciudadanos cada vez más informados, ciudadanos también cada vez más desconfiados, y este es un elemento clave en todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? De intento de transparentar las políticas, de hacerlas más cercanas, de dar más participación, porque tenemos unos ciudadanos que están interconectados globalmente, que saben lo que se hace
en gran medida en otros países que conocen las mejoras que se están produciendo en la administración de al lado, en la administración del pueblo más cercano, también en las comunidades autónomas, pero también cosas que se hacen por fuera y cada vez demandan más y además desconfían más porque tienen mucha más información. En consecuencia, vivimos un momento en el que los gobiernos centrales, que eran el sujeto esencial de la sociedad industrial, empiezan a perder poder, como ustedes saben, por arriba, bien sean los organismos internacionales, desde luego la Unión Europea, por abajo con los procesos de descentralización creciente, con el desarrollo de unas sociedades civiles mucho más interactivas y hacia adentro por el hecho mismo de que surgen nuevos organismos que intentan controlar este poder a través de eso que llamaba O'Donnell la accountability o la rendición de cuentas horizontal, nuevos organismos independientes, nuevos organismos que intentan de alguna forma asegurar que ese poder actúa con unos criterios técnicos, jurídicos, contables suficientemente sólidos. En ese contexto es en el que se sitúa en gran medida estas jornadas, porque las nuevas tecnologías de información y comunicación son fundamentales para entender lo que está pasando, pero al mismo tiempo son fundamentales también para entender, para realizar el diagnóstico inicial que yo les voy a proponer. Vamos a ver, en primer lugar, algo que es, yo creo que los datos nos indican, en primer lugar, en todo el Estado español. Tenemos, igual que en otros países, como veremos, una deslegitimación creciente de la política y de los políticos. La pérdida de igualdad política, de alguna manera, es uno de los factores que, por lo menos en Estados Unidos, más se relaciona con esto. ¿Qué quiere decir la pérdida de la igualdad política? Y luego veremos este concepto muy vinculado al tema de la calidad democrática. Pues que la democracia esencialmente se basa en dos ideas. Uno, la soberanía del pueblo, ¿verdad? El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, decía Lincoln. Sí, pero además que hay una igualdad política, es decir, que los intereses de todos los ciudadanos de alguna manera son considerados de igual manera a la hora de tomar decisiones. Y cada vez vemos, pues como ustedes saben, mayor peso de ciertos actores, los grupos de presión, los lobbies tienen una capacidad para influir en la toma de decisiones extraordinariamente fuerte y una gran parte de los ciudadanos ven cómo esa conexión entre dinero y política nos aleja, ¿verdad?, de ser el centro de la toma de decisiones, de ser el centro de la acción política y nos sentimos marginados. Ese es uno de los factores de la deslegitimación creciente de nuestras democracias, aparte de otros muchos. Otro elemento terrible es la corrupción y la imagen de inmoralidad. Sea más o menos cierta, tenga bases suficientemente sólidas o no, lo cierto es que, ahora veremos los datos, la percepción de corrupción es brutal. En el caso de España es brutal, como ahora veremos, pero también en otros muchos países es muy elevada. Y luego, un tercer elemento es este bajo rendimiento percibido. Hay una percepción de que los gobiernos no dan respuesta, no rinden adecuadamente. Ciertamente, quienes estén en el gobierno y los que hemos estado en la administración durante mucho tiempo también sabemos lo difícil que es tomar decisiones en un mundo en el cual tú tienes que manejar cientos de variables que a su vez se interrelacionan con otros cientos de variables que a su vez pues, se conectan internacionalmente. Cuando tomas una decisión, las posibilidades de consecuencias imprevistas, las posibilidades de que aquello que tú procurabas no se realice, pues son muy elevadas. Pero eso es parte de la realidad. Y el hecho, en primer lugar, es el de la desafección creciente, que es un fenómeno que se produce en casi todas las democracias más avanzadas. Hay un famoso texto de Putnam y Parr sobre el tema, que indica cómo hay un avance importantísimo de esta desconfianza hacia las instituciones, de una cierta desconfianza hacia el funcionamiento del sistema, de una cierta lejanía, en el caso español, además, una tradicional apatía política, y está ahí. Los datos en general nos indican que, si bien es cierto que, por suerte, todavía la legitimidad de la democracia como mejor, lo que denominaríamos la democracia como sistema ideal, todavía es sostenida en toda Europa, a pesar del avance de los populismos, y también en España, sobre 10, pues un 8,4. ¿La democracia es el sistema ideal de gobierno? Pues sí. Pero luego una pregunta terrible es, ¿en qué medida cree usted que en conjunto España es democrática? Pues los datos ya bajan a pensar que el 5,5, le damos un 5,5 de democracia a lo que está sucediendo en el sistema político español. Bueno,
es verdaderamente duro ver esto porque de alguna forma, analizándolo formalmente, pensaríamos que España es un país plenamente democrático, pero para los españoles España es medianamente democrática. Y luego viene la siguiente pregunta, claro, ¿y cómo funciona la democracia? Y aquí hay un dato que vean ustedes que creo que es bastante ilustrativo. La percepción de que la democracia funciona cada vez peor en España es brutal. Si en Europa, en general, como ven, ha bajado en los últimos 8 años, a partir de la crisis, lógicamente eso se nota, pero en el caso español estos datos son contundentes, ¿no? La percepción de que la democracia no funciona. Y no funciona porque el propio sistema de lo que denominaríamos el sistema gobierno-oposición, la imagen, el indicador de gestión del gobierno o el indicador de cómo funciona, de cómo actúa el primer partido de la oposición, pues ven ustedes las 3 líneas qué camino llevan, y esto, si sigue bajando, yo no sé hasta dónde llegaremos, pero los datos son brutales, ¿no? Es decir, que tenemos un problema de legitimación profundo del sistema político, del funcionamiento de nuestra democracia, de los actores políticos, etc. Si tomamos datos de 2011, ahora mismo son un poco peores todavía, pero verán ustedes que los ayuntamientos todavía se mantienen, ¿verdad?, ahí en un aprobado, pero en general el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial suspenden, ¿no? Suspenden y quienes aprueban pues son la policía y el ejército y poco más, ¿no? Y tenemos, eso sí, los partidos políticos y los sindicatos en una situación dramática. Los partidos políticos y los sindicatos en una visión, en una imagen pública, colectiva, de deslegitimación creciente. Entonces, los datos están ahí. Entonces, ¿por qué hablar de integridad? ¿Por qué hablar de buen gobierno? Pues creo que estos son unos primeros elementos. ¿Cómo relegitimar la acción de los poderes públicos? Pues hasta ahora, como la relegitimábamos o intentábamos legitimarla, y no con malos resultados, la legitimábamos con productos, es decir, con servicios públicos. Más servicios públicos, más derechos y más dinero, decíamos tradicionalmente, más derechos y más dinero. Hoy en día no podemos legitimarla así. Esto ha llegado a unos límites de presupuestarios y macroeconómicos que evidentemente nos establecen unos marcos que ya no podemos superar, y entonces la forma de relegitimarse tiene que ir por el cómo hacemos las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas? Bien, ese es el primer dato. Segundo, algunos datos de corrupción. Nosotros podemos medir la corrupción por lo que se llama la percepción de expertos o la percepción de los empresarios y de los ejecutivos de las grandes empresas. Esto es lo que hacemos en lo que llamamos nosotros el CPI, el índice de percepción de corrupción, en el cual, si usted tiene un 10, es que es un país virtuoso al máximo. Todos deben ser medio santos porque no hay nada de corrupción. Y de ahí para abajo, pues empieza usted a estar mal. Si uno se fija aquí, en 2004 España tenía un 7,1, un notable, no estaba mal. No teníamos un 10 porque nadie lo tiene. Tampoco estábamos en el 9, que es lo que tienen los escandinavos, en Nueva Zelanda y alguno más. Pero bueno, estaba en una situación, pero ahora mismo estamos en 5,9, ha cambiado la metodología, no es fácil comparar, pero bueno, simplemente así en términos generales, en términos generales, 5,9, estábamos en el puesto número 22 sobre 146, ahora estamos en el 40, tenemos 39 por delante. A mi modo de ver, muy importante que en la Unión Europea, en los 15 de la Unión Europea, hay solo 2 por detrás, que son Italia y Grecia. Es decir, que la percepción por parte de los expertos es que España tiene un problema de corrupción. Yo creo que esta percepción está muy influenciada por factores de eco, lo que llamamos factores de eco, es decir, los medios de comunicación, la expresión, la situación social, pero
no olvidemos que en base a esto se hacen inversiones a largo plazo. Es decir, que entre los muchos factores que cuentan para que ciertas empresas decidan hacer inversiones a largo plazo, este es uno de ellos, ¿no? Ciertamente dices, oiga, ¿y por qué ocurre esto? España es un país tan corrupto realmente. Hay unos datos que nos indican que hay un problema y el problema tiene que ver con la cantidad de imputados de nivel político en casos de corrupción. El Consejo General del Poder Judicial hablaba de 1.661 casos de corrupción que podríamos denominar importante, casos de corrupción y delitos económicos. La verdad es que es un dato que yo, después de trabajar bastante con ellos, pues lo ponemos así entre comillas, es difícil de determinar, pero bueno, más o menos sí sabemos que hay unos 1.000 imputados políticos y que en términos generales hay ciertas áreas donde, por ejemplo, el 60%, más del 60% de los municipios de Murcia tiene algún caso de corrupción, ¿no? En general, de los 100 municipios más importantes de España, en 40 al menos ha habido casos de corrupción. Es decir, que hay un problema ahí que tiene que ver con el nivel político, con la forma de funcionar probablemente en los niveles políticos. No quiere decir con esto que todos los políticos sean corruptos, ni muchísimo menos, pero que sí hay un problema ahí. Surgen casos, muchos en el nivel local, que es donde estamos situados ahora, nuestra perspectiva está en el nivel local, y hay muchos políticos, más de 1.000 políticos imputados. Esto no quiere decir que vayan a ser acusados ni que vayan a ser finalmente condenados, pero la gente no distingue eso. La gente no distingue eso. En fin, España en el último barómetro es el país de Europa donde hay mayor percepción de corrupción entre los funcionarios y políticos que dan permisos de construcción, es decir, tenemos claro que ha habido y hay un problema todavía. En el área de urbanismo es donde se reconocen más pagos de sobornos. En todo caso, en general, también el caso español, los niveles locales de gobierno, el empeoramiento ha sido terrible en la percepción de corrupción. Si lo comparamos con otros, España en el 2005 solo el 74% creía que había problemas de corrupción en sus gobiernos locales. En el 2013 ya es el 91%. En realidad estamos los segundos, los terceros de Europa, después de Italia y Grecia, en la percepción de corrupción en el nivel local de gobierno, ¿no? Y si comparamos con Francia, que está aquí al lado, ¿verdad?, la diferencia ya empieza a ser importante. Antes no había casi, de 74 a 71, ahora de 75 a 91%, son datos también preocupantes. Bien, en general es el país de Europa en el que más ha empeorado la percepción de corrupción. También es, de acuerdo con el Eurobarómetro, un país en el cual se cree, el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país. La media europea es el 67%. El 84% creen que el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos. Esto es una percepción absolutamente distorsionada de la realidad, pero está ahí, ¿no? Y el 67% que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. Bueno, estos son datos, me parece, suficientemente contundentes. No voy a seguir más. Sabemos que, en general, además, hay una percepción de impunidad bastante importante. Ha habido demasiados indultos a personas implicadas en casos de corrupción, sobre todo a políticos, 132 indultos. La idea para una gran parte de los ciudadanos el 95% cree que el sistema favorece la impunidad y, por ejemplo, en una reciente encuesta, fíjense que el 78% creen que el caso Gürtel va a acabar en nada y el 77% que el caso Urdangarín va a acabar en nada. Es decir, una sensación de que, bueno, hay impunidad. Bueno, todo esto me dirán, y es cierto, esta tabla difícil de entender, pero ya se la explico en un momento. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Es cierto que hay detrás de todo lo que pasa aquí? Bueno, para empezar tengo que decirles que España, si nosotros medimos algo tan importante como
usted ha tenido que pagar un soborno en los últimos, usted o alguien de su familia ha tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses. Los datos de España, fíjese, es el 2%, igual que Holanda, prácticamente igual que Francia, casi igual que Finlandia o Dinamarca. Es decir, en España el pago de sobornos a funcionarios es muy bajo, muy bajo. Entonces uno dice, ¿y cómo es posible que del 2% que reconocen que ellos o alguien de su familia han tenido que pagar un soborno, que es algo muy general, muy amplio, ¿no? Y luego el 95% creen que hay corrupción en las instituciones nacionales? Somos el país de Europa donde hay más diferencia entre el 2% que dicen que creen que se han pagado sobornos o que han tenido que pagar sobornos y el 95% que cree que hay mucha corrupción. Es decir, hay un salto ahí brutal, somos el país de Europa donde mayor salto hay. Todo esto para decirles que efectivamente tenemos que hacer algo, porque la situación es dramática, ¿no?, en la percepción, en la imagen de los ciudadanos. ¿Por qué sucede esto? Evidentemente sucede porque los casos de corrupción están en los medios de comunicación, en las páginas principales de los periódicos, sobre todo porque son casos muy impactantes. Si uno analiza El País y El Mundo, 4.126 noticias entre el 96 y el 2009 de corrupción en las páginas de cabecera. Un día tras otro, pum, pum. Es un caso terrible, ¿no?, porque va generándote la idea de que todo esto es un sistema corrupto, el sistema no funciona. Pero aparte de esto, hay otro dato que a mí me parece muy importante y es la crisis económica. Si ustedes se dan cuenta, durante los años 99, 2002, 2004, 2005, 2007, que es cuando se producen casi todos los casos de corrupción importantes en España, entonces la corrupción no era uno de los 3 problemas más importantes del país. Estábamos creciendo, había dinero. ¿Cuándo empieza a considerarse la corrupción uno de los 3 problemas más importantes del país? Cuando más del 50% de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala. Y a partir de ahí se dispara. ¿Cuándo se consigue el mayor número de personas que consideran que la corrupción es uno de los 3 problemas más importantes del país? Cuando el desempleo sube al 27%. Es decir, que hay una conexión, ¿verdad?, entre información mediática, de casos muy llamativos, y segundo, pues también la crisis económica. Todo esto son factores que nos llevan, claro, a pensar que ciertamente tenemos ahí una situación peligrosa, grave, complicada, y que si vemos cuáles serían las causas en el nivel local, que es un poco parte fundamental de este diagnóstico, las causas fundamentales en el nivel local tienen que ver pues, con problemas, lógicamente, de regulación urbanística. El modelo urbanístico español es un modelo que incentivaba naturalmente la corrupción. Había monopolio en la toma de decisiones por parte de los alcaldes, que podían ser muy honestos, pero tenían la posibilidad de firmar convenios, y un convenio redistribuía riqueza con una liberalidad extraordinaria. Segundo, había gran discrecionalidad en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito urbanístico. Y tercero, los controles pues, no eran suficientemente sólidos. No había unos controles suficientemente sólidos, sobre todo en este ámbito urbanístico. Ni controles internos, puesto que los funcionarios municipales pierden en gran medida capacidad de control, tanto los secretarios como los interventores, a lo largo del periodo de tiempo, ni había posibilidad de control externo, porque en el ámbito urbanístico prácticamente se aprobaba casi todo. Bien, todo esto nos lleva a una situación en la que efectivamente los empresarios en España consideran que la corrupción está generalizada. No voy a seguir insistiendo en el tema, y que hay toda una serie de problemas, que los contratos están teledirigidos, el 80% de los empresarios españoles lo cree, que hay excesivos modificados y que los modificados es un problema, el 69%. Fíjense, con comparación con Europa, el 44%, en España el 69%, que el diseño de los contratos está realizado por el contratista, el 56% frente al 46%, y así sucesivamente. Bueno, ante todo esto, ciertamente nos encontramos con que hay que dar respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Pues las respuestas ahora son todas estas que hablamos: integridad, buen gobierno, buena gobernanza. Voy a clarificar un poco los conceptos y luego pues ya llegaré a unas pequeñas conclusiones, y con los conceptos también les daré algunas informaciones. En primer lugar, como quedan aproximadamente 20 minutos, 25, voy a
a hacer un resumen de todo lo que tengo aquí previsto, que es el siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la respuesta fundamental a todos estos problemas? Es un problema cultural, porque claro, si esto es un problema cultural, es que somos así, pues no hay salida, ¿no? Pero yo no creo que seamos así, ¿no? No es un problema de que los catalanes o los españoles sean de una determinada forma, ¿no? Es un problema sobre todo de incentivos y desincentivos de las instituciones, que generan incentivos perversos muchas veces, y el caso del urbanismo es evidente, ¿no? Si usted diseña ese sistema, pues lo normal es que haya corrupción en el momento que hay dinero. Si yo tengo un terreno y el terreno vale 1 millón de euros, si usted me lo recalifica, me vale 100 millones de euros y usted me lo puede recalificar con absoluta casi libertad, pues obviamente yo tengo incentivos para darle a usted 2 millones de euros a cambio de los 99 que usted me aporta, ¿no? Y luego, ¿qué controles hay? Pues prácticamente entendemos que no hay muchos controles, sensación de impunidad, pues bueno, el resultado es terrible. Y estos son simplemente instituciones, reglas del juego que están mal diseñadas, ¿no? Y que generan estos problemas. Entonces, lo primero es que reconocer el papel de las instituciones, ¿no? Y esto en este momento también es muy importante considerarlo, porque hagamos un poco de historia. En América Latina, por ejemplo, en los años 80 se produce una situación verdaderamente terrible de desmoronamiento de los datos del sistema económico, los datos macroeconómicos son terribles. ¿Cuál es la respuesta a aquello que se llamó el Consenso de Washington? El Consenso de Washington daba una serie de recetas que todos las conocemos y las vivimos aquí en España en estos momentos, que es usted tiene que reducir el déficit, usted tiene que evitar seguir endeudándose, usted tiene que privatizar, usted tiene que recortar gasto público, usted tiene que equilibrar las cifras macroeconómicas. Bueno, los resultados iniciales de estas medidas de recorte no fueron negativos. Podríamos decir que en términos macroeconómicos fueron positivos, pero claro, cuando uno empieza a ver los efectos a medio plazo se da cuenta que aquello que en un primer momento parecía que daba respuesta, luego produce un estancamiento. Un estancamiento aparte de una situación de inequidad e injusticias brutales. Claro, ¿cuál es la primera conclusión? Que usted, si recorta pero no reforma, si usted no genera instituciones adecuadas, al cabo de un tiempo volverá a tener los mismos problemas, ¿no? Entonces, primero, reconozcamos el papel extraordinariamente importante de las instituciones, ¿no? Si usted no tiene un Banco Central independiente, si usted tiene un Ministerio de Economía con personas que son seleccionadas con criterios políticos y clientelares, pues a lo mejor ahora conseguimos recortarle, pero dentro de un rato usted volverá a tener los mismos problemas. Entonces, es un tema de que usted tiene que hacer reformas profundidad, reformas institucionales para que el sistema funcione. ¿Las instituciones son importantes? Pues las instituciones estatales son importantes. Usted puede desmontar el Estado y empezar a funcionar solo con mercado. Pues veamos los efectos que produjo eso en el ámbito de la antigua Unión Soviética, los países que pasaron del comunismo a esto que se ha llamado el capitalismo de amiguetes, ¿no? Bueno, pues el resultado fue terrible porque ustedes simple y llanamente desmontan un Estado que funcionaba muy mal por un no Estado y por un sistema gobernado prácticamente por las mafias, ¿no? Entonces, cuidado con desmontar las instituciones estatales. Y, sin embargo, fíjense ustedes, hablan tanto de lo bien que funcionan los países asiáticos, cómo están creciendo, y efectivamente son países con estados no muy grandes en términos de gasto público sobre PIB, pero son estados donde el papel del Estado, valga la redundancia, es muy potente en la preocupación por las inversiones, en la preocupación por sostener las empresas competitivas, en garantizar sobre todo Estado de Derecho. ¿Por qué crece tanto Singapur? ¿Por qué Singapur, que no es mi modelo, lógicamente, de país, es un país exitoso en términos económicos? Pues es exitoso en términos económicos porque tiene garantizado un Estado de Derecho muy sólido, porque tiene garantizado un Estado de Derecho que, de alguna manera, asegura los derechos de propiedad. Bueno, pues entonces descubrimos que las instituciones son clave, que el diseño de las instituciones es fundamental para garantizar esto que llamaríamos, con el tiempo, buena gobernabilidad o una adecuada gobernabilidad, ¿no?
las instituciones, las buenas instituciones. ¿Cuáles son las buenas instituciones en consecuencia? Pues las buenas instituciones son aquellas que tienen, para empezar, legitimidad, es decir, que tienen un discurso detrás que justifica su presencia. Es decir, a nadie se le ocurriría ahora mismo decir que la sindicatura de cuentas hay que cerrarla, porque hay un discurso detrás que todo el mundo sabemos que necesitamos una sindicatura de cuentas, necesitamos un órgano de control, necesitamos... Pero es lógico que para que este órgano sea legítime tiene que también tener un discurso que permita justificar su existencia con resultados, etc. Entonces necesitamos instituciones que se legitimen, pero instituciones además que generen equilibrios de eficiencia, instituciones estables, pero con capacidad de adaptarse, e instituciones sobre todo que sean capaces de incentivar lo mejor y desincentivar lo peor del comportamiento humano. Yo les pongo un ejemplo muy rápidamente. Imaginemos un país X que tiene un sistema de selección de personal para ingresar en la administración pública, cuya regla real, la regla que funciona, más allá de lo que digan las normas, la regla que funciona para ingresar en la administración es a quien conoces, ¿no? Tú a quien conoces, ¿no? Claro, si esa es la clave para ingresar, ¿qué estamos incentivando? ¿Profesionalidad o lealtad? Incentivamos lealtad. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué prepararse? Lo importante es ser leal a quien te nombra. Y una vez que estás en el cargo, ¿cuál es la clave? Tus incentivos fundamentales. Pues mantenernos todo el tiempo que podamos, porque en el momento en que cambie el gobierno, nosotros salimos. Eso incentiva, lógicamente, un uso patrimonial de la administración, un uso de la norma parcial, a los amigos todo, a los enemigos nada, diga lo que diga la norma, una corrupción generalizada, demos contratos a los nuestros, para que de alguna forma consolidemos nuestras bases, y así sucesivamente. Y finalmente, lógicamente, como todo depende de quién te nombra y quién te quita y su voluntad omnímoda, tú aplicarás la ley en función de lo que te diga esta persona. Con lo cual, ni seguridad jurídica, ni garantías de propiedad, ni capacidad, ¿verdad?, para tomar decisiones a largo plazo. En resumen, un desastre. Entonces, esa es una regla del juego. Eso es una institución. Si por el contrario tienes otra institución que es, aquí se selecciona por mérito, por capacidad, y además usted se mantiene en el puesto y progresa en función de su mérito, de su capacidad, de su honestidad, pues todo lo contrario. Incentivamos gente que se prepara para ingresar, incentivamos gente que intenta hacer bien su trabajo cada día, porque esa es la forma de progresar, incentivamos profesionalidad, incentivamos algo fundamental, imparcialidad en la toma de decisiones, y desincentivamos corrupción. Es decir, que una regla del juego, si se aplica adecuadamente, cambia totalmente el comportamiento de los actores y los resultados finales son extraordinarios. Llegados a este punto, voy a saltar de unas cuantas cosas, llegamos al tema de la buena gobernanza, ¿no? Y la buena gobernanza, que es el siguiente salto que se está dando en general, es lo siguiente. La buena gobernanza es una suma de buenas instituciones que están diseñadas para fortalecerse, unirse unas con otras, apoyarse mutuamente, y parte de la idea de que hay que pasar de la gobernabilidad a la gobernanza. La gobernabilidad no deja de ser la capacidad del Estado para definir problemas, para buscarles soluciones y para implantarlos. Pero es una visión, como ven ustedes, top-down, de arriba hacia abajo. El Estado analiza, busca soluciones, las implanta. Hoy en día, como les decía, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, con el desarrollo de esta sociedad globalizada, donde el mercado tiene el poder que tiene, donde una sociedad civil mucho más activa puede funcionar, lo que nos encontramos es con la necesidad de dar el salto hacia la gobernanza, que implica la capacidad de gestionar con otros, corresponsabilizarse, la necesidad de que sociedad civil, mercado y Estado trabajen juntos, sean capaces de diseñar juntos soluciones, sean capaces de analizar juntos problemas, sean capaces de gestionar juntos programas, ¿no? Y ese marco de la gobernanza, en términos generales, nos lleva a, bueno, ¿y cuál es la buena gobernanza, ¿no? Sabemos cuáles son las buenas instituciones y ahora pasamos a la buena gobernanza. En la buena gobernanza hay tres elementos fundamentales.
Uno tiene que ver con la democracia, uno tiene que ver con esto que llamamos calidad democrática. Es decir, para que haya buena gobernanza en un país es lógico que los sistemas de selección, de monitoreo y de reemplazo de los gobernantes sean democráticos. Podríamos decir que hay países donde eso no funciona así, no son democráticos y tienen buena gobernanza. No, tienen sobre todo buena gobernabilidad. Es el caso de China. Tiene buena gobernabilidad, pero no tiene buena gobernanza, ¿no? Entonces, es fundamental, primero, cómo se seleccionan, y para eso elecciones libres y justas, con todos los sistemas de control correspondientes, pero segundo, cómo monitoreamos al poder. Y aquí es donde surgen toda la enorme cantidad de instrumentos que hoy tenemos para intentar monitorear bien al poder, controlarle. Tenemos muchísimos instrumentos contables, y ahora aquí hemos tenido al síndic de cuentas. Tenemos muchísimos mecanismos hoy contables, financieros, para intentar controlar al poder, pero también tenemos ahora unas enormes posibilidades gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, gracias a la transparencia, que es a donde vamos ahora, gracias a esto que llamamos gobierno abierto. Tenemos muchas posibilidades de monitorear y controlar el poder, pero el monitoreo del poder requiere algo muy importante, que es la capacidad de este poder de rendir cuentas. Yo siempre digo, si nosotros ponemos, si ustedes en los ayuntamientos ponen en la página web una enorme cantidad de información, además en formatos reutilizables, y tenemos una sociedad civil mínimamente activa que analiza y es capaz de ver cómo en el ayuntamiento X la compra de mobiliario cuesta A y en el ayuntamiento Y cuesta A más 20%. Y es capaz de ver eso. Y entonces dice, oiga, ¿y en este ayuntamiento por qué cuesta tanto la compra de mobiliario? Entonces, nadie responde, nadie dice nada. ¿Ustedes creen que la transparencia va a legitimar o va a deslegitimar más? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Entonces, no nos basta con el monitoreo, necesitamos lo que los anglosajones llaman accountability, que es la capacidad de que el gobierno no solo ponga la información, sino que responda, justifique. Dice, mire usted, pues aquí cuesta el 20% más porque son de una calidad extraordinaria y nos van a durar 20 años más. Bueno, a lo mejor tiene razón, ¿no? Entonces se puede, pero si no justifica. Y luego, si cuando no justifica no pasa nada, pues tenemos otro grave problema. Es decir, si usted no justifica, usted dimite, usted se va. Si usted no me puede justificar por qué se ha gastado el 20% más en esto, usted debería irse, ¿no? Y este es un elemento clave, ¿no?, de todo esto que llamamos monitoreo real del gobierno, ¿no? Y, bueno, pues esos son elementos clave de esto que llamamos la buena gobernanza. El siguiente elemento, claro, es la capacidad del gobierno, la efectividad del gobierno, su capacidad para tomar decisiones de forma eficaz y eficiente, y sobre todo efectiva. Efectiva, que quiere decir que usted cumple objetivos, vale, lo cumple a un coste razonable, vale, pero ¿con qué impactos? ¿Para qué sirve lo que usted hace? ¿Es efectivo para luchar contra la drogodependencia, para luchar contra la pobreza, para luchar contra la desigualdad social? ¿Lo que usted hace es efectivo? Bueno, pues, y luego la capacidad regulatoria. Hoy en día, en Estados Unidos ahora mismo hay aproximadamente 500.000 de funcionarios dedicados solo a temas regulatorios. Es decir, a regular áreas del mercado, a regular la sociedad, a regular todo tipo de actividades públicas, privadas, sociales. Y entonces, claro, la regulación es un ámbito fundamental. Todos lo estamos viendo aquí. Si usted no regula bien el sector eléctrico, si usted no regula bien el sector de las telecomunicaciones, si usted no regula bien el sector sanitario, si usted no regula bien, pues el resultado es terrible, ¿no? Y entonces la capacidad regulatoria es fundamental, las reformas regulatorias son esenciales, pero para eso necesitas tener órganos reguladores de calidad, con gente bien preparada, bien formada, etc. Y finalmente, el último elemento de esto que llamamos buena gobernanza tiene que ver con la calidad del Estado de Derecho y tiene que ver
cómo no, con la lucha contra la corrupción, ¿no? Es decir, un país donde tenemos unos jueces imparciales e independientes, donde hay una policía eficaz que garantiza el libre ejercicio de los derechos y libertades, donde de alguna manera tenemos una administración profesional que aplica imparcialmente la ley, pues es un país que tiene un Estado de Derecho que funciona, y donde hay un Estado de Derecho que funciona, normalmente hay inversiones estables y de futuro, y porque hay garantías de que se aplica imparcialmente la norma y hay previsibilidad. Bueno, pues todo esto es lo que llamamos buena gobernanza. Dentro de la buena gobernanza, claro, les decía que hay un elemento fundamental que era la calidad. Cuando se habla de calidad democrática, también no sabemos muy bien a qué nos referimos. La calidad democrática tiene que ver esencialmente con una idea. Si usted reúne toda una serie de condiciones mínimas, usted es una democracia, ¿no? Es decir, basta con que haya un respeto a los derechos y libertades fundamentales, en términos esenciales, y con que haya elecciones libres y justas, pues ya usted es una democracia. Pero, ¿y si no participa nadie? ¿Y si los ciudadanos, la inmensa mayoría de los ciudadanos son analfabetos? ¿Y si resulta que voten lo que voten los ciudadanos, da lo mismo porque las decisiones se toman independientemente de lo que digan los ciudadanos? Pues entonces usted tiene democracia, pero no de mucha calidad. Entonces, la calidad democrática tiene que ver con una participación efectiva, una implicación cívica suficiente, tiene que ver con verdadera igualdad política, que es el tema, para mí uno de los temas clave, y que ahora insistiré en el tema. Igualdad política, que es que, de alguna forma, quien toma decisiones considera equilibradamente los intereses de todos los ciudadanos afectados cuando tiene que tomar decisiones, ¿no? Y que no considera solo las de los que financian a tu partido o las de los que pueden, de alguna forma, paralizarte ciertas actividades de gobierno. Luego, que es necesaria una comprensión ilustrada por parte de los ciudadanos de las políticas existentes, de las alternativas relevantes, de las consecuencias posibles, para que los ciudadanos, cuando voten, voten sabiendo que votan, que los ciudadanos podamos ejercer el control final de la agenda del sistema y del gobierno, cosa que hoy en día, pues saben que tiene dificultades como consecuencia de la crisis económica y de otros factores del avance tecnocrático y del papel de la economía global en estos momentos, y finalmente pues que estamos incluidos, que hay el mínimo número de excluidos posible para que haya una democracia de calidad. Y dentro de la democracia de calidad, un elemento clave en todos los estudios es un gobierno abierto y que rinde cuentas frente al Parlamento, que rinde cuentas frente al Poder Judicial desde la perspectiva jurídica, que rinde cuentas de forma financieras y presupuestarias, que tiene una evaluación de políticas públicas consistente y rigurosa, que tiene un nivel de descentralización adecuado de la toma de decisiones y el gasto público, que hay imparcialidad y transparencia de las administraciones, que hay capacidad real y legal de los ciudadanos de defender sus derechos frente al gobierno, y que hay calidad y rigor en las estadísticas gubernamentales, etcétera, etcétera. Y como ven, ya con esto estamos entrando en buen gobierno, ¿no? En buen gobierno y en transparencia, ¿no? Entonces, la conexión entre calidad de la democracia y lo que estamos hablando, buena gobernanza y ahora buen gobierno, es evidente. No puede haber calidad de la democracia sin un buen gobierno. ¿Qué es un buen gobierno? Podemos estar aquí recordando toda la teoría del republicanismo cívico y volviendo a Florencia, etcétera. Pero a mi juicio, la clave de la idea de buen gobierno es esta. Mire usted, buen gobierno es aquel que es capaz de crear los instrumentos legales y las prácticas adecuadas para fomentar al menos 5 valores. Primero, que a través de estos instrumentos, de estas leyes y estas prácticas fomenta la imparcialidad, elemento clave. Segundo, que fomenta la transparencia. Tercero, que fomenta la rendición de cuentas. Cuarto, que fomenta la participación. Y quinto, que fomenta la efectividad. A esto le puede añadir, la Unión Europea añade la coherencia en la toma de decisiones. El buen gobierno tiene que intentar generar leyes y prácticas para, de alguna manera, conseguir estos objetivos, fomentar estos valores, ¿no? Y en torno a esto es donde están todas las prácticas ahora de buen gobierno.
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, imparcialidad, efectividad. No entramos en efectividad, que nos llevaría a todo otro mundo, no entramos en imparcialidad, que nos llevaría también a un análisis de los procesos selectivos, de la calidad, de la forma de seleccionar nuestro personal, de la definición de las funciones dentro de los ayuntamientos y de los sistemas de gestión de competencias, etcétera. Pero sí nos centramos en estos temas, fíjense, de transparencia, rendición de cuentas y participación, los tres elementos clave hoy en día. ¿Basta con que el Gobierno establezca estas leyes y estas normas, intente llevarlas a la práctica? No, porque necesitamos dos cosas más. Y esto, en la OCDE, insistimos una y otra vez en estos temas. Segundo, necesitamos procesos de trabajo que hagan que estas leyes tengan operatividad. Si no diseña usted bien los procesos de trabajo, si no hay unos buenos procedimientos, todo esto no funciona. Es decir, ahora mismo la ley de derecho de acceso a la información, la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Si usted no diseña buenos procedimientos para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, pues esto se quedará en nada. Entonces necesitamos diseñar buenos procedimientos para que esto funcione fluidamente, ¿no? Y finalmente el tercer elemento que a mi juicio es el que está teniendo más dificultades de implantación, es tener estructuras, órganos, que sean los que lleven adelante estas políticas y estos programas de forma profesional y con un mínimo de independencia, Ustedes necesitamos leyes, procesos y órganos. Leyes, procesos y órganos. Y al final los órganos son esenciales. Si usted no me consigue tener un órgano con un mínimo de protección e independencia, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia, si usted no consigue que tenga un mínimo de independencia, pues al final, ¿qué pasa? Que yo no pongo la publicidad activa que me corresponde la norma, que me corresponde de acuerdo con la ley, y nadie me va a decir nada. ¿Qué me van a decir? Me llama el del Consejo de Transparencia y le digo, cállate, que como se lo diga el ministro te vas a enterar. En fin, si usted no tiene unos órganos con un mínimo de independencia y les garantiza esa independencia de alguna manera, que nunca puede ser absoluta, siempre hay una cierta dependencia de la sociedad, etcétera. Pero, bueno, pues esos son los tres elementos que yo creo que configuran un buen gobierno. De ahí ya damos el salto, en consecuencia, que hay tres valores fundamentales para el buen gobierno: transparencia, rendición de cuentas y participación. Y con esto acabo. ¿Qué instrumentos tenemos ahora para intentar conseguir que estos tres valores, de alguna manera, se hagan realidad? Pues tenemos esto que llamamos el Open Government, el gobierno abierto, que es la suma de toda una serie de tecnologías, de instrumentos, de valores, de formas de trabajar que permitirían dar respuesta a estos tres valores. Por ejemplo, el Open Government nos da un primer conjunto de respuestas y de políticas y de programas que incentivan, por ejemplo, el buen cumplimiento de las regulaciones y de las normas, que pueden ayudar a incentivar buenos comportamientos ciudadanos, ¿no? Mirad ustedes, ¿y esto cómo se consigue? Bueno, para empezar, lógicamente, yo en mi página web del ayuntamiento puedo, si considero que hay prácticas sociales que dañan a los ciudadanos, prácticas que pueden dañar su salud, puedo incentivar que desarrollen prácticas saludables. Por ejemplo, yo les puedo decir, mire usted, hagan ejercicio, porque no hacer ejercicio tiene estas consecuencias. ¿Dónde puedo hacer ejercicio? En estos sitios, tiene estas horas, llame a estos teléfonos, haga ejercicio, le ayudamos a que haga ejercicio. O no fume, le voy a decir métodos para no fumar, dónde puede dirigirse dentro del ayuntamiento a que le podemos intentar ayudar a que deje fumar. Es decir, hay instrumentos. Pero hay otro elemento fundamental, y es que en estas páginas web yo puedo incentivar también comportamientos adecuados por parte de las organizaciones del mercado, lo que llamamos prácticas naming and shaming. Yo puedo poner el listado de todos los restaurantes de Barcelona y a su lado puedo poner cuáles son los resultados de las inspecciones sanitarias, ¿no? Entonces, con eso voy a incentivar, más que de otra forma, que cumplan con las obligaciones que les corresponden esas normas, o a poner al lado de las empresas su cumplimiento de la normativa medioambiental, ¿no?
Es decir, este es un instrumento muy interesante para asegurar el cumplimiento regulatorio. Igual que yo puedo intentar, a través de datos interesantes, conseguir que exista un mínimo de preocupación por la efectividad y la eficacia en las organizaciones públicas y incluso la eficiencia. Si yo pongo los resultados de todas las escuelas, si pongo los resultados de todos los hospitales, simple y llanamente, cuáles son los resultados en sus diferentes áreas, para que usted vea cuáles son los resultados. Y a lo mejor eso le incentiva a usted a elegir determinado hospital, determinada escuela. Eso genera incentivos si usted lo hace bien. Entonces, ese es una primera área de gobierno abierto que, como ven, conecta mucho con la eficacia en la regulación y con la mejora del bienestar ciudadano. El segundo área que todos conocemos es el área de transparencia y rendición de cuentas. En el área de transparencia y rendición de cuentas, pues es en el que más hemos trabajado, lógicamente. Sabemos que la transparencia es buena porque correlaciona con ingresos per cápita, es decir, aquellos países donde los ingresos per cápita son más altos tienen transparencia, la correlación es muy fuerte. También sabemos que la transparencia correlaciona con menos corrupción. Sabemos, en consecuencia, que tenemos que incentivar la transparencia y la rendición de cuentas. Y nosotros, por ejemplo, pues, hemos considerado que para que haya una buena política de transparencia se necesita al menos considerar los siguientes apartados. Primero, y esto de cara a nuestras políticas de transparencia, primero que se necesita un sistema de archivos y almacenamiento de decisiones eficaz. Tenemos que archivar adecuadamente y almacenar nuestras decisiones de forma adecuada. Muchas decisiones se están tomando de forma que no queda ningún rastro, se toman en el bar tomando un café. Hoy en día creo que va a ser muy importante ser capaz de almacenar cómo y quién toma las decisiones, una simplificación de normas y procedimientos. Si no hay una buena simplificación, muchas veces va a ser imposible decir, oiga, ¿qué puedo hacer yo? Pues la norma esta dice tal, la norma esta dice cual, pues no sabemos muy bien, la interpretamos, bueno, no funcionará. Tenemos que generar una interoperabilidad eficaz entre los sistemas y componentes para poder intercambiar información entre los distintos municipios de Barcelona, por ejemplo, y utilizar información intercambiada. Ya no digo conexión con la Generalitat, ya no digo conexión estatal, pero es fundamental. Cuarto, una garantía de agilidad en la provisión de información y en el tratamiento de la misma. Si yo le pido información y usted me dice, no se preocupe que en 6 meses se la doy, pues mire usted, déjelo y dedícase a otra cosa, ¿no? Luego, la importancia de la reutilización de los datos, este es un elemento clave. Si usted pone los datos en formato reutilizable, usted está lanzando sobre la economía una enorme cantidad de dinero. Y los datos británicos son muy interesantes, 20.000 millones, dice. Tenemos 20.000 millones en datos del Estado. Si los ponemos y a partir de ahí la gente los utiliza, hay la posibilidad de cientos de empresas y de miles de puestos de trabajo que pueden surgir de aquí. Empresas que surgen, pues considerando los datos del Estado, pues dar servicios de muy diverso tipo. Es decir, yo podría, si consigo todos los datos de tráfico y todos los datos del Ayuntamiento de Barcelona de tráfico, a lo mejor hacer unos modelos que me permitan decirle a cualquier ciudadano, mire usted, cuando usted salga de casa cada mañana, yo le voy a mandar un SMS diciéndole el mejor camino, porque tengo unos modelos de acuerdo con todos estos datos y usted me paga €1 al día, ¿no? Yo personalmente creo que le daría ese euro al día porque me lo ahorro en gasolina, ¿no? Si tengo que ir en coche. Es decir, que hay múltiples empresas que pueden surgir a partir de los datos del Estado. Lo fundamental es que sean reutilizables. Hay un sistema de incentivos al cumplimiento, bien sean los rankings estos que tenemos de transparencia, bien sean otros, y desde luego hay el sistema de sanciones eficaz de los incumplimientos. Si no hay sanciones, yo creo que el resultado final puede ser cero. Que hay un buen procedimiento de solicitud, de demanda, de quejas, de recursos en caso de que usted no tenga la información que debería haber o en caso de que no le den la información que usted pidió, que hay una formación para los funcionarios adecuada, no solo técnica, sino en valores, porque es que esto nos va a obligar a repensar, como decía muy bien el síndic, nosotros tenemos ya en los nombres, ya está indicado por dónde iba el mundo, ¿no? Usted es secretario municipal, usted es secretario general, usted secretario viene secreto, lógicamente. Entonces,
Esto es un cambio cultural y necesitamos, en consecuencia, cambiar nuestra forma de pensar. Yo les cuento una anécdota. Presentando la ley, analizando la ley con un grupo de abogados del Estado, me decía, bueno, se habrá dado cuenta que en la ley actual, la ley del Estado, no dice que los informes de la abogacía del Estado sean públicos. Yo digo, pues es verdad, dice yupi, es estupendo, así no tenemos que ponerlos y no sé qué, porque esto podría ser un lío. Bueno, pues nada, es un modelo me sorprendió, ¿no? Porque no querían poner los informes. ¿Por qué no querían poner los informes? Bueno, supongo que les generará problemas, que habrá que configurarlos de una forma menos políticamente agresiva, no lo sé, pero lo cierto es que se ponían todo contentos porque no tenían que poner los datos, no tenían que hacer públicos sus informes, de acuerdo con la ley por ahora. Bueno, el presupuesto suficiente, esto va a costar dinero y tendremos que hacer frente al tema. Y luego necesitamos un órgano político impulsor en cada ayuntamiento. ¿Quién va a impulsar esto? Si lo impulsa el alcalde, sabemos que va a ir adelante. Si lo impulsa el jefe del servicio de publicaciones, los llevamos mal, porque el pobre hombre o la pobre mujer no va a conseguir mucho. El órgano central de gestión del sistema, sobre todo a nivel de la Generalitat o a nivel del Estado, es fundamental. La adecuada cooperación entre las plataformas públicas para pasarse información y conseguir sinergias, la adecuada gestión y comunicación con las redes sociales, en fin, y la estructura organizativa para que esto funcione, como quién se va a encargar de esto, qué puestos de trabajo vamos a crear, qué capacidades y competencias tienen, en fin. Este mundo de la transparencia y de la rendición de cuentas es extraordinariamente importante. Nosotros hemos generado este índice que nos dice aquí, fijaos, que ya hay muchos ayuntamientos que tienen el 100% de los 80 indicadores que nosotros en Transparencia Internacional ponemos, y ahora mismo en una revisión así por encima, más del 60% de los municipios más importantes, de los 100 municipios más importantes, ya tienen casi el 100% de los datos que la Ley de Transparencia establece, es decir, los ayuntamientos van muy por delante del Estado en esta materia, ¿no? Pero el Open Government es más. Entonces, tercer elemento del Open Government, y con esto sí que acabo, y el cuarto elemento, el tercer elemento es la participación. El Open Government te da vías de participación, vías para que tú puedas participar en la elaboración de normas, participar en la definición de problemas, participar en la búsqueda de soluciones, y las plataformas en este sentido son muy amplias, las posibilidades son enormes. Yo creo que ese es otro gran salto, usar todas estas plataformas desde la perspectiva de la participación y la colaboración ciudadana. A través del crowdsourcing usted puede conseguir una información extraordinaria de los ciudadanos. Yo le puedo hacer una app, un sistema que me permita, cuando voy por Barcelona, si veo un socavón doy al 1, si veo un tirón doy al 2, si veo que hay una farola que no funciona le doy al 3, y con una adecuada geolocalización el ayuntamiento tendría una información extraordinaria, brutal, de todos los datos, de todos los problemas que pueda haber en Barcelona día a día, hora a hora, con un seguimiento extraordinario. Los ciudadanos pueden colaborar simplemente con eso y hacer que todo esto funcione mucho mejor. Y finalmente, el Open Government nos da vías también, desde luego, para generar conocimiento compartido de forma incremental, en esto que llaman los tecnólogos perpetual beta, es decir, wikis constantes de actualización permanente, poner, por ejemplo, en nuestra página web cuáles son las mejores formas de dar clase de inglés, y para que nuestros maestros den ideas sobre cómo están dando las clases de inglés o de matemáticas o lo que sea. Y los nuevos maestros llegarán y verán esto y harán nuevas observaciones y generarán nuevas ideas, y así sucesivamente tendremos una wiki de cómo dar clases, cómo mejorar la formación en Cataluña, cómo mejorar la formación en Barcelona, sucesivamente. En fin, nos da unas posibilidades inmensas, y entonces ya para acabar y concluyendo, nos quedan algunas cosas, pero simplemente ya acabo. Tenemos un problema serio de deslegitimación, los datos están ahí, pero hay amplias posibilidades de mejora. Tenemos muchas posibilidades de mejorar la lucha contra la corrupción, la mejora de la legitimidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Tenemos fortalezas
en el ámbito local en el desarrollo de la administración electrónica. Se han hecho muchísimos avances, tenemos capacidades ya muy bien consolidadas. Hay buena base para dar el salto de la transparencia al gobierno abierto, que es esto que les estoy indicando. Creo que es fundamental dar este salto. Hay debilidades de base cultural para el cambio cultural va a ser fundamental para que todos empecemos a trabajar con otra dinámica, otra forma de ver el mundo. Hay necesidad de reformas estructurales a nivel autonómico y central para que esto nos ayude realmente a funcionar y, desde luego, hay que replantear el papel de la política y de las políticas en los ayuntamientos. Es decir, que la política que necesitamos es una política mucho más deliberativa, de diálogo, de coparticipación, de implicación cívica y menos una política partidista y clientelar, y que necesitamos políticas mucho más sólidas, fundadas en criterios más técnicos, pero también con mucha más deliberación y diálogo ciudadano y menos políticas basadas en el cortoplacismo de ganar las elecciones y seguir trabajando siempre con esta visión tan roma de cuál es el papel de la política y de los políticos en nuestros ayuntamientos. En fin, pues nada más, muchas gracias y perdónenme por haberme extendido.